Una luna que desaparece del cielo no debería existir, pero en el sistema de Saturno ocurrió durante siglos sin que nadie pudiera explicarlo. Iapetus aparece, y luego simplemente se borra del espacio, como si algo la apagara. ¿Cómo puede un mismo objeto brillar con fuerza y después volverse invisible desde la Tierra? La respuesta no está en un error de observación, sino en algo mucho más extraño. Dos hemisferios completamente opuestos, uno tan brillante como hielo recién expuesto al sol, y otro tan oscuro que parece absorber la luz sin devolver nada. Pero eso no es todo. ¿Qué fuerza puede dividir una luna entera en dos mundos tan diferentes? ¿Por qué su superficie está marcada por una frontera tan extrema que parece imposible de formar de manera natural? Y lo más inquietante, ¿qué papel juega Saturno en todo esto? Una luna que desaparece del cielo no debería ser posible, pero en el sistema de Iapetus ocurrió durante siglos dentro del entorno de Saturno. Los primeros astrónomos observaron un comportamiento extraño. En ciertos momentos, Iapetus era visible como un punto brillante, pero poco después desaparecía por completo. No era un error de instrumentos ni de observación, sino un patrón repetido que la hacía casi invisible en distintas fases de su órbita. En el siglo XVII, Giovanni Domenico Cassini explicó el fenómeno desde el Observatorio de París. Notó que la visibilidad de la luna dependía de su posición orbital. Cuando se encontraba en una parte de su recorrido, brillaba lo suficiente para ser detectada, pero en la otra mitad su luz caía tanto que desaparecía incluso con telescopios más avanzados. Cassini concluyó que Iapetus debía tener dos hemisferios muy distintos en su capacidad de reflejar luz, uno extremadamente brillante y otro muy oscuro. Además, al estar en rotación sincronizada con Saturno, siempre mostraba la misma cara al planeta, lo que explica su comportamiento desde la Tierra. Aquí surge el gran misterio. ¿Cómo puede un mismo cuerpo presentar una diferencia tan extrema entre dos regiones? En un lado refleja la luz con intensidad y en el otro la absorbe casi por completo, perdiéndose en la oscuridad del espacio. Este hallazgo convirtió a Iapetus en el primer caso donde se infirió una propiedad de superficie en una luna fuera del sistema Tierra-Luna. Con el tiempo, la luna recibió su nombre actual inspirado en la mitología, tras dejar atrás las designaciones iniciales de Cassini. Durante siglos, siguió siendo un punto de luz cambiante sin gran detalle, incluso para misiones como Voyager, que solo confirmaron la diferencia del brillo sin resolver su origen. El verdadero avance en el estudio de Iapetus llegó con el paso de las sondas Voyager por el sistema de Saturn en las últimas décadas del siglo XX, aunque las limitaciones de distancia impedían observar todos los detalles con claridad. Aún así, las imágenes obtenidas confirmaron algo fundamental. La división extrema entre zonas claras y oscuras no era un efecto visual desde la Tierra, era una característica real de su superficie. En los bordes de resolución apareció un detalle aún más intrigante, una especie de estructura elevada cercana al ecuador que sugería una complejidad mucho mayor de la esperada, como si la luna estuviera atravesada por una marca continua alrededor de la cintura. Ese indicio convirtió a Iapetus en un objetivo prioritario para futuras misiones. Cuando la nave Cassini llegó a Saturno en el año 2004, este mundo pasó de ser una curiosidad lejana a un foco central de investigación. El sobrevuelo más cercano permitió acercarse a menos de 2.000 kilómetros de su superficie, revelando una realidad completamente nueva. Cassini mostró que Iapetus no era solo un cuerpo dividido en dos tonos. Su composición era una mezcla de hielo de agua y materiales oscuros, con una densidad baja que indica una estructura poco compacta. Además, su forma no es perfectamente esférica, sino ligeramente deformada, resultado de procesos físicos únicos dentro del sistema solar. La superficie está dominada por cráteres extremadamente antiguos, especialmente en las regiones brillantes, lo que confirma que se trata de un mundo sin actividad geológica reciente. Esto refuerza la idea de una superficie preservada durante miles de millones de años. Su órbita también es particular. Se encuentra en una distancia muy superior a la de la mayoría de las lunas de Saturno, lo que reduce la influencia del planeta y minimiza efectos como la radiación intensa o el calentamiento por fuerzas de marea.
Además, su órbita está inclinada respecto al plano ecuatorial, lo que sugiere un origen diferente o una evolución temprana compleja. La característica más llamativa sigue siendo su contraste superficial. La región oscura absorbe casi toda la luz recibida, mientras que la zona brillante refleja gran parte de ella. Esta diferencia extrema incluso sería visible desde grandes distancias dentro del sistema solar. Ese contraste no solo afecta la apariencia, sino también la temperatura. Las zonas oscuras retienen más calor, lo que desencadena procesos de sublimación del hielo. Las partículas de polvo externo y el movimiento del hielo crean un ciclo que refuerza progresivamente la diferencia entre ambas regiones, intensificando aún más su dualidad con el tiempo. La historia de Iapetus no se entiende solo por su apariencia, sino por procesos activos que todavía modelan su superficie dentro del sistema de Saturno. En la región oscura llamada Cassini Regio, los estudios muestran que la capa superficial es sorprendentemente delgada, en muchos lugares de apenas unos centímetros hasta aproximadamente 1 metro. Esto indica que el material oscuro no proviene del interior de la Luna, sino que ha sido depositado desde el espacio durante enormes periodos de tiempo. Este dato cambia por completo la interpretación del fenómeno. Si el origen fuera interno, Iapetus tendría actividad geológica significativa, pasada o presente. Sin embargo, todo apunta a un mundo frío, antiguo y prácticamente inactivo, lo que dirige la explicación hacia su entorno orbital. Una de las fuentes principales de este material es Phoebe, una luna irregular capturada por Saturno que orbita en sentido contrario a la mayoría de los satélites. A lo largo de millones de años, impactos sobre su superficie han generado partículas oscuras que forman una nube difusa de polvo alrededor del planeta. Estas partículas no permanecen estáticas. La presión de la radiación solar las empuja lentamente hacia el interior del sistema saturniano, creando un flujo constante de material que avanza en dirección opuesta al movimiento de muchas lunas regulares. Aquí Iapetus adquiere un papel clave. Mientras orbita Saturno, su hemisferio frontal actúa como un escudo que intercepta este flujo de polvo. Es como si atravesara una corriente de partículas acumulándolas en su cara delantera, mientras la posterior permanece mucho más limpia. Pero este mecanismo no basta para explicar el contraste extremo. Entra entonces la física del hielo. La superficie de Iapetus está compuesta en gran parte por agua congelada, muy sensible a pequeñas variaciones térmicas en el vacío espacial. Cuando el polvo oscuro se acumula en una zona, esa región absorbe más energía solar, elevando ligeramente la temperatura. Ese cambio mínimo es suficiente para que el hielo pase directamente de sólido a vapor mediante sublimación. Ese vapor no permanece localmente. Debido a la baja gravedad y la ausencia de atmósfera, las moléculas de agua viajan grandes distancias antes de congelarse nuevamente en regiones más frías, especialmente en el hemisferio opuesto. Este ciclo genera una retroalimentación. Las zonas oscuras pierden hielo y se oscurecen aún más, mientras las zonas claras ganan hielo y se vuelven más reflectantes, amplificando el contraste con el tiempo. Así, Iapetus se convierte en un sistema dinámico en evolución lenta. Sin embargo, aún queda una incógnita. ¿Por qué los límites entre regiones son tan definidos en algunas zonas y difusos en otras? Lo que sugiere procesos locales todavía no comprendidos por completo. Iapetus sigue siendo uno de los mayores enigmas del sistema solar. Si te fascinó este misterio, suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comenta. No te pierdas nuestro próximo video para seguir explorando el universo y sus secretos ocultos.